Hay un nuevo debate, amigos. Bueno, ni tan nuevo, yo diría reciclado, pero ya está regresando. Y es la amenaza precisamente para México de Trump si nos atrevemos a dejar de comprarle gasolina a los Estados Unidos. No es una broma, ¿eh? No es una exageración. Ya habíamos visto precisamente el inicio de este debate cuando López Obrador impulsó la reforma energética, que no le gustó para nada, o mejor dicho, esta reforma que les quitó los negocios a las grandes petroleras estadounidenses, justo por cierto, en aquellos años cuando Donald Trump también era presidente y un grupo de legisladores estadounidenses pues salió a protestar. De hecho, hoy tienen ustedes una nota muy interesante de esos ayeres. Un medio estadounidense, que ahí lo pueden ustedes ver, como dice, legisladores estadounidenses se quejan ante Trump, que en ese entonces era presidente. Estamos hablando, esta nota es del 24 de octubre del 2020. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rechazó energéticamente las quejas de un grupo de legisladores estadounidenses sobre la política gubernamental que favorece a las empresas estatales, mexicanas obviamente, en el mercado energético y no favorece, por supuesto, a las petroleras estadounidenses. ¿Por qué les digo que esto otra vez ya vuelve a la cargada? Porque ahora Donald Trump, pues de nuevo es presidente. No está López Obrador, pero está Claudia Sheinbaum. Y por supuesto se está no solamente sosteniendo la misma política de López Obrador, sino que encima ya es la fase 2. Se había diseñado cuando López Obrador, digamos, como le dicen por aquí, un blueprint, ¿no? Los planos de lo que iba a ser la independencia energética de México por sobre los Estados Unidos. Estaba en papel, se comenzaron a dar los primeros pasos, Dos Bocas, por ejemplo. Bueno, esto que ya es una amenaza real para Estados Unidos, en donde cada vez necesitamos menos gasolinas de ellos, pues ya no les está gustando. Y ahora lo que está diciendo es que si México no cambia su política energética, si México deja de comprar gasolina gringa para empezar a refinar nuestra propia gasolina, pues entonces nos vamos a tener que atener a las consecuencias. Lo dijo, vamos a pagar por eso. No se refiere a una venganza de me lo van a pagar, no. Ya saben lo que es, un tarifazo. De hecho, México ya tiene un tarifazo, el petróleo mexicano, y también lo pueden ustedes ver por aquí, ya tiene una tarifa del 25% al petróleo mexicano, pero ahora va por más, porque ni con esto pudo doblar la política energética de México. O sea, lo que quiere decir es que si México vuelve con este tema, que pues nunca lo ha soltado, de hecho, para volvernos autosuficientes energéticamente, si logramos que Pemex funcione adecuadamente, porque Pemex lleva décadas operando con números rojos. Oigan, ayer veía, ahora me regreso al tema, pero ayer veía un video de Claudia Sheinbaum buenísimo acerca de que hacía la cuenta de cuando Fox, déjenme ver si ahorita se los puedo poner, cuando Fox, el precio del barril del petróleo a cuánto estaba, el dineral que ganaba Pemex, porque al final hacían un estimado por barril, resultó que en esos años pues era la era de oro del petróleo mexicano, el boom, se vendía a sobreprecio el barril, los precios del petróleo en el mundo estaban por las alturas, en las nubes. Pemex obtuvo un excedente increíble. ¿Dónde quedó ese dinero? Aún con todos esos excedentes, Pemex seguía perdiendo y perdiendo dinero. ¿Por qué? Pues obviamente, ¿cómo puede ser que el precio del petróleo estuviera tan caro y que Pemex siguiera operando con números rojos en esos años, ¿no? Bueno, pues obviamente se lo robaban. Déjenme buscarles el video de Claudia Sheinbaum acerca de cuando Vicente Fox era presidente y los precios del petróleo pues estaban por las nubes y pues aún así pues nunca se vieron beneficio alguno, ¿no? Por cierto que tampoco se vio esto con Calderón. Es un video que ni siquiera es tan reciente, ya tiene sus ayeres, ahora se los voy a poner aquí.
Porque vale la pena recapitularlo para hacer la comparación de que, bueno, pues de alguna u otra manera Pemex nunca ha funcionado. Ojo, no porque Pemex no sea negocio, sino porque simplemente, pues, por los intereses específicos de las petroleras estadounidenses, pues no se ha permitido que Pemex funcione. Ahora, la gran amenaza que tienen esas petroleras estadounidenses es que Pemex se está echando a andar y no les está gustando, por supuesto, esta versión de que Pemex finalmente, después de tanto tiempo, pues sí pueda funcionar, porque es una amenaza, por supuesto, para las grandes compañías y la mafia petrolera estadounidense. Bueno, ahora volvemos con eso, pero déjenme regresarme al tema de Donald Trump, que está muy molesto. ¿Por qué? Pues porque si esto se concreta, que además Sheinbaum ya dijo que va al rescate a Pemex con un plan muy específico, lo que va a significar es que ya le estamos dejando de comprar definitivamente gasolina a los Estados Unidos en unos años y va a perder a su mejor cliente. ¿Qué va a hacer con esa gasolina? Que además tenía que cruzar la frontera unos cuantos metros y ya estaba vendida. Ni siquiera tenían que pagar costos de transporte, etcétera, ¿no? Esto es una realidad. No es que yo tenga una interpretación de que a lo mejor el señor Trump está molesto. No, Donald Trump lo dijo, de hecho, en Carolina del Norte. Este fin de semana, ustedes pueden revisar incluso los videos, las declaraciones, está en redes sociales, en sus discursos públicos que insiste con esto de que si México quiere cambiar su política energética, va a tener que pagar las consecuencias. ¿Qué consecuencias vamos a tener que pagar? Porque obviamente ellos se han beneficiado muchísimo de nuestro petróleo mexicano, que ellos han refinado por años, lo decía yo ayer. Ellos tienen hasta refinerías específicas para nuestro petróleo, no para el suyo. Y nos cobran por maquilarlo, ¿no? Si ya no les mandamos este petróleo, pues Donald Trump quiere que le paguemos por un daño que supuestamente se le va a hacer. O sea, ya sentía que el petróleo de México era suyo para siempre. Porque, pues, ahora resulta que si no le mandamos nuestro petróleo, tenemos que pagar por los daños que le estamos causando a las refinerías estadounidenses. Es el mismo discurso de siempre, como cuando habla de los déficits comerciales, ¿no? Y el tema arancelario, por cierto, que vuelve de nuevo. El mismo tono con el que siempre de alguna manera trata a sus aliados como si fueran sus empleados. ¿Saben qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué le duele tanto que México deje de comprarle gasolina? Bueno, es evidente, ¿no? Los intereses que se mueven. Porque México ha sido por años el cliente más importante de las refinadoras o las refinerías estadounidenses. Fíjense nada más, les tengo algunas joyas. En el 2023, según datos de la EIA, México importó en promedio 590, vayan, es que se me hace una tontería hasta leerlo, pero es un dato real. México importó 590,000 barriles diarios de gasolina. Casi 230,000 barriles de diésel desde Estados Unidos. Hagan cuentas, amigos. ¡Qué robo! Hablamos de más de 800,000 barriles diarios de gasolina que le comprábamos a Estados Unidos. Al precio actual, pues eso equivale a más de 65 millones de dólares diarios que le mandábamos a Estados Unidos todos los días. Los mexicanos le mandábamos 65 millones de dólares a los Estados Unidos para que nos dieran nuestro petróleo convertido en gasolina. ¿Pueden creerlo? Es un dineral, es una tontería. Eso al año, amigos, casi son 24,000 millones de dólares que salían cada año de México, 24,000 millones de dólares para mantener vivas a las refinerías de Texas y de Luisiana. ¿Cómo no se va a encabronar Trump, no? 24,000 millones de dólares. Ahora, esta estupidez no pasó por casualidad. ¿Cómo puede ser? Imagínense nada más que tú eres el dueño de un maizal y le vas a comprar masa al de todos los días a la tortillería. Y esa tortillería no tiene un solo maizal, solamente hace negocio contigo, no le vende a otro más que a ti. Oye, a estas alturas cómprate un molino, mano. Te lo está dando a sobreprecio.
Y eso es lo que pasaba aquí. No es que a México le guste comprar gasolina estadounidense, que ni estadounidense es. Esa gasolina, obviamente, era petróleo mexicano refinado y no eran gasolinas estadounidenses. Era gasolina del petróleo mexicano que ellos nos refinaban. Nos dejaron sin opciones, esa es la realidad. Miren, desde los 90. Y aquí tuvo mucho que ver el PRI. Bueno, ¿qué digo? Tuvo todo que ver el PRI. Todo que ver. En los 90 comenzó el PRI, luego le siguió el PAN, ¿eh? ¿Qué hicieron? Fueron apagando las refinerías, poco a poco. Las dejaron caer. No les metieron ni un peso en modernización en las refinerías mexicanas. Y cuando prometían construir una nueva refinería, como Calderón, ¿se acuerdan que prometió construir la refinería Bicentenario en el 2008, cuando era el año del Bicentenario y todo? Bueno, pues ¿en qué acabó eso? ¿Dónde está la refinería Bicentenario? Yo veía el otro tema, no, que Dos Bocas, que no sé qué. ¿Dónde está la refinería Bicentenario? ¿Por qué nadie se acuerda de eso? Puro show. Compraron el terreno, metieron la maquinaria, anunciaron en Telerisa todo el tiempo que la refinería Bicentenario, que iba a tener México autosuficiencia energética, y luego dejaron abandonado el proyecto. ¿Por qué dejaron abandonado el proyecto de la refinería Bicentenario? Porque el negocio era comprarle a los estadounidenses. Porque Estados Unidos se enojó con Calderón y le dijo, hey, ¿a dónde vas? ¿De cuándo acá crees que te mandas solo? Porque las petroleras estadounidenses necesitaban un cliente seguro. Y México era perfecto. Imagínense si México comenzaba a hacer sus propias refinerías. Pues, ¿qué iba a pasar? Pues que iban a dejar de producir y van a tener que cerrar las refinerías estadounidenses de Texas y de Luisiana. Bueno, proyecto Bicentenario, olvídenlo. En los 90 nada, de plano, se dejó caer todo. Lo único que se intentó fue el proyecto Bicentenario, se gastaron más en el terreno y en los anuncios y no le pusieron un solo fierro a eso funcional. Llega Peña Nieto, lo mismo, en el 2013, con su flamante reforma migratoria. ¿Qué hace? Pues abre el mercado de la importación de combustibles y lo que hace, pues un verdadero desastre. Convierte a México en un país productor de crudo e importador de gasolinas. Básicamente lo que nos hace es venderle nuestro petróleo a Estados Unidos para comprárselo todo hecho gasolina. Fíjense, nada más entre el 2014 al 2018, las importaciones de gasolina desde Estados Unidos crecieron un 40%. Datos de Pemex, 40%. O sea, no solamente no producíamos nuestra gasolina, cada vez comprábamos más porque las refinerías de Pemex se estaban cayendo, no le querían poner un centavo. La idea era hacer quebrar a Pemex a propósito. ¿Por qué? Porque, amigos, déjenme regreso a la cámara. Estados Unidos tenía una herida abierta desde hacía muchísimo con la expropiación petrolera. Es una herida que le dolió mucho a Estados Unidos, que se expropiara el petróleo de México. ¿Se acuerdan de esta película de La Ley de Herodes, no? Cuando está el estadounidense que llega a San Pedro de los Aguaros, ¿no? Y hacen la cena con el padre y el sacerdote, pues, el médico del pueblo, Juan Vargas y el gringo que estaba en la mesa, que termina enamorándose a la esposa del alcalde y lo deja sin mujer. Y bueno, el doctor era el del PAN, el sacerdote, pues ya saben ustedes, bueno, es toda una historia. Y le dice, el del PAN era el único que hablaba inglés y le dice al estadounidense que estaba ahí, oiga, don gringo, y de veras están muy enojados por la expropiación petrolera. Y le dice el otro, sí, pero no se preocupe, mis paisanos saben que pronto todo esto va a ser nuestro de nuevo. Eso y mucho más, mucho más. Ya nomás se ríen. Pues la idea iba muy bien. Les dolió el tema de la expropiación petrolera, pero para eso tenían a los presidentes mexicanos a modo para hacer quebrar a Pemex, para asegurarse y presionar a México a que no le metiera un solo centavo a una refinería mexicana, que se cayeran, que se volvieran fierro viejo. ¿Se acuerdan de Anaya? Diciendo, por cierto, desde los Estados Unidos, sacando estos videos donde decía López Obrador, cuando la refinería, ¿no? Es un tipo obsoleto, porque le estaba apostando a las refinerías mexicanas y según él
el petróleo era cosa del pasado y era una tontería invertir en nuevas refinerías. Y bueno, pues enos aquí, fíjense. Por supuesto, las refinerías de México operaban con un 30% de su capacidad, imagínense. Era un desperdicio criminal. Y según Anaya, según Calderón, según Peña Nieto, el verdadero negocio no era refinar. El verdadero negocio era mandarle el petróleo a Estados Unidos para comprarles gasolinas a los estadounidenses, con nuestro mismo petróleo. Nada más que todo eso comienza a cambiar en el 2019. ¿Qué pasa? Y aquí les tengo el video. Llega López Obrador. El gobierno se puso como meta en ese año rescatar a Pemex, invertirle a los fierros viejos de Pemex, a las refinerías que llevaban abandonadas décadas. ¿Para qué? Para lograr la autosuficiencia energética. Sale el tema de Dos Bocas, sale el tema de hacer nuestras propias refinerías y hagan de cuenta que le echaron un balde de aceite hirviendo a muchas compañías estadounidenses. ¿Cómo? Imagínense, México teniendo sus propias refinerías, ese no es negocio para las refinerías estadounidenses. Déjenme mostrarles el video del debate que en ese momento se tenía precisamente con López Obrador cuando un grupo de legisladores estadounidenses, por supuesto que puso el grito en el cielo, porque consideraba un insulto, una amenaza a los intereses energéticos de Estados Unidos que México hiciera sus propias gasolinas, que esto ya lo tenía cocinadito Peña Nieto en el Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué es de obligada, pues no lectura, porque lo vamos a ver, de obligada vista ver esto de nuevo? Porque se viene la renegociación del TEMEC y están sacando otra vez lo mismo, ¿eh? Ahí lo van a ver ustedes. Mire, estamos hablando de la importancia, hablé de tres cosas, ¿no?, que nos ayudan. Primero, la cercanía con el mercado más grande del mundo. Y de ahí la importancia del tratado. Eso es importante, sin duda. Dos, hablé de la honestidad. Y tres, de la justicia. Bueno, en lo primero, aún tratándose del mercado más importante del mundo, sí tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Además, no tienen razón. Aun cuando tengan muchos lambiscones, vendepatria, que les aplauden en nuestro país. No tienen razón. No fue en vano que se detuvo la negociación casi 15 días por el artículo 8 del tratado, porque me opuse a lo que ya habían negociado los funcionarios del gobierno anterior, que por cierto nos ha faltado dar a conocer ese texto. Así de grueso era ese capítulo. Y se entregaba todo, como lo hicieron con otros tratados,
Por eso los estadounidenses en la negociación decían, ¿cómo es posible que con nosotros no acepten que podamos tener injerencia en la política petrolera, en la política energética, si ya se dieron con otros países, incluso con Canadá? No es equitativo. Y el argumento nuestro fue, eso lo hicieron los que no pensaban en la soberanía. Nosotros no. El cambio se llevó a cabo para que México se mantuviese como un país independiente, no como colonia de ningún país extranjero. Es un asunto de dignidad, es nuestra historia. No podemos traicionarnos. Entonces, nos llevó mucho tiempo. ¿Y qué se logró? Que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo 8º, que nosotros lo redactamos, porque si no se aceptaba no iba a haber tratado, así de claro. Y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos. Y ahora resulta de que no tiene validez si está en el tratado con mucha claridad, y empiezan con ni siquiera argumentos, sino con justificaciones leguleyas de que no es así, porque técnicamente en lo jurídico sí existe el compromiso, porque en los anexos, cuando en el cuerpo del tratado está claro. Es como si en la Constitución hay un artículo definitorio y luego en la ley secundaria, como lo hizo Salinas cuando privatizó o empezó la privatización de la industria eléctrica, que modifica una ley secundaria en contra de la Constitución. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar eso? Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden. Si estoy con ganas de enviarle una carta para decirle, oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado, porque usted siempre me ha dicho, y le creo, de que nuestra relación se va a dar con un pie de igualdad y que usted respeta nuestra soberanía. ¿Quiénes son los que están tomando estas decisiones? Le pido que nos ayude a aclarar de qué se trata. Y lo estoy pensando y a lo mejor lo voy a hacer. ¿No tienes el artículo 8º? Ponlo, porque es importante. Además, presidente, no
dicen, es un periodo de aclaración. Pues ahí está. ¿Quieren que se aclare? ¿Que esto no es claro? ¿Lo leemos? Capítulo 8 del tratado que firmamos y que aprobó el Congreso en Estados Unidos y el Senado mexicano, y lo mismo el canadiense. Capítulo 8, reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable, imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos, de los hidrocarburos. ¿No es un hidrocarburo el gas? ¿El petróleo? Reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable e imprescriptible de los Estados Unidos mexicanos en los hidrocarburos. 1. Según lo dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular. Nosotros tenemos derecho a regular con respecto a asuntos abordados en este capítulo, de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno. Acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia lo que tiene que ver con la ley eléctrica. A ver, déjenme hacer una pausa aquí. Y lo que dice Estados Unidos en esto es, no, bueno, si los hidrocarburos son tuyos, la refinación es mía, el petróleo es tuyo, la gasolina es mía. Cuando la costumbre se vuelve ley para los estadounidenses, ¿qué es lo que no les gusta? No, si me queda claro, los hidrocarburos yo no te los estoy quitando, pero me los vendes a mí. Nada de que tú los vas a refinar y que tú vas a hacer tu propia gasolina. Después de eso que ustedes vieron, lo que hizo López Obrador, que le reventó la paciencia más que a Trump, a las petroleras estadounidenses, pues es que le inyectó recursos a las 6 refinerías del sistema nacional que estaban, olvídense, hechas fierro viejo, porque así lo habían querido los presidentes anteriores a propósito. No le metían nada para que se cayeran y para comprarle más gasolinas a los estadounidenses. No, hombre, pues Estados Unidos feliz. Imagínate qué socio tan buena ondita, ¿no? Tula, la refinería de Salamanca, Salina Cruz, Minatitlán, Madero y Cadereyta. Creo que les comenté que yo fui petrolero, estuve en refinación, en Pemex Refinación por varios años. Me consta el abandono en el que estaban, sobre todo Salina Cruz, Minatitlán. Cadereyta no la conocí, pero no me queda duda. Todas estaban iguales y a nadie le metían nada. En Pemex tenían en esos años un dicho, que los que son petroleros no me van a dejar mentir. Y sobre todo el viejo petrolero decía, se van a acabar al charro. Mucha de mi familia también fue petrolera. Se jubilaron y alcanzaban a decir eso. Nos vamos a acabar el charro.
Por cierto, eso de que Pemex era de los mexicanos era un decir, ¿eh? Pemex era de un grupo reducido de personas. Al final lo que hace López Obrador es meterle dinero a esas refinerías abandonadas, todas, las 6. 50,000 millones de pesos en mantenimientos, que por cierto, fue nada más para la pintada, porque imagínense, llevaban años sin meterle nada, décadas. En 3 años le mete 50,000 millones en mantenimiento. En el 2021, acuérdense que México, históricamente, ahora resulta que no solamente no le comprábamos ya más gasolina a Estados Unidos, esa tendencia que iba cada vez más a la alta, mientras, imagínense las refinerías, las 6 refinerías principales de México, al 30% de su capacidad, la idea era destrozarlas y dejarlas inoperantes y entonces ya depender por completo de gasolina de Estados Unidos. Peña Nieto ya lo había pactado en el Tratado de Libre Comercio, ya lo vieron ustedes que dice López Obrador, eso ya lo tenían amarrado. Que si no ganaba López Obrador de verdad, o sea, a ver, yo con respeto al que no opine como yo, pero si no hubiera ganado López Obrador, no se hubiera cambiado eso, ¿eh? Eso se hubiera quedado así. Y ya no habría una sola refinería funcional en México, olvídense. Pues, ¿qué puede decir, por ejemplo, Anaya? Si Anaya dijo que era una tontería hacer nuevas refinerías, que era una tontería invertir en nuevas refinerías. Vean ustedes si es tontería, vean lo que está haciendo Estados Unidos. Por cierto, lo dice Anaya desde Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hace en el 2021 López Obrador? Compra, no solamente le invierte a las refinerías de México, compra una en Estados Unidos. Compra Deer Park. ¿Por qué era importante y por qué al final se acepta la venta de Deer Park? Una refinería que Pemex ya operaba en sociedad con Shell en Texas. Pues porque el petróleo era nuestro. Y está muy fácil, Shell. Si no nos la quieres vender, yo me voy, pero con mi petróleo. Y esa refinería que está hecha para el petróleo pesado de México, para el crudo, para la mezcla pesada de México, pues a ver qué le metes. Agua de ser. Porque el petróleo de México ya no. Pues Shell le vende su parte a Pemex. Y pasa a control total de México. Empieza la construcción de Dos Bocas. Fue un plan sumamente agresivo, ¿eh? Vean cómo pasamos de 6 refinerías operando al 30% de su capacidad a una inversión que no se había visto jamás. Encima se compra Deer Park, encima se comienza a construir Dos Bocas, que es la refinería más grande construida en décadas, no nada más en México, en América Latina. Una capacidad proyectada de 340,000 barriles diarios. 340,000 barriles diarios. Súmenle lo de Deer Park, más las 6 refinerías rehabilitadas, la maquinita nada más necesitaba aceite y vuelve a jalar. Más Dos Bocas en pruebas operativas ya desde el 2024. Claro, una refinería no es como una bicicleta que la compras en la caja y ya de aquí al domingo ya está jalando, ¿no? Bueno, sobre todo este tipo de inversiones. México ya está empezando a reducir sus importaciones. Eso le molesta muchísimo al señor Donald Trump. ¿Qué pasa, amigos? Pues que en el primer semestre del 2025, según datos oficiales de la Secretaría de Energía, de Pemex, la importación de gasolinas, es decir, lo que le comprábamos a Estados Unidos, se cayó un 22% respecto al mismo periodo del 2023. Ese número va a ir creciendo. Cada vez va a ser menos lo que le compremos a Estados Unidos. La meta es no comprarle nada. 0. Y eso se va a lograr. ¿Ustedes creen que están felices en Estados Unidos con el plan que inició López Obrador y que luego le siguió Sheinbaum? Ah, por cierto, miren lo que dijo Sheinbaum, que el hecho de que haya llegado Sheinbaum no cambia nada, al contrario. Ahora se está aterrizando mucho ese plan, que es en un momento en donde se viene la renegociación del TEMEC y ahí tienen un problemón enorme, que el hecho de que no esté López Obrador no quiere decir que va a pasar esto. Otra vez no va a pasar. Te digo, ya ni siquiera es el tema del petróleo. O sea, México llegó a... En la época de Fox,
Se produjeron en México, llegaron a producirse sin mal no me equivoco, 3 millones de barriles diarios. ¿Cómo lograron eso? Sobreexplotando Cantarell. Cantarell, el principal yacimiento que le dio a México un desarrollo enorme e ingresos enormes, para que Fox le enviara más petróleo a Estados Unidos, pues sobreexplotaron nuestros yacimientos. Lo más increíble de todo, aparte de que malbarataron y sobreexplotaron Cantarell, inyectando nitrógeno, y al inyectar nitrógeno contaminaron el gas. Supuestamente se iba a construir una planta de nitrógeno que ahí está, pero que en realidad no opera como debe operar, que es parte del problema de la contaminación todavía del gas con nitrógeno de esa zona. La pregunta es, ¿en qué usaron el recurso? El barril de petróleo estaba en $100 el barril. Hay un capítulo ahí del libro Gracias del presidente López Obrador que habla de esto. O sea, además de todo, díganme una obra del Fox que recuerden. Una obra de infraestructura que recuerden, que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país. ¿Se acuerdan de alguna? Ahora, de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso Avicrema, el monumento a la corrupción, la media barda, hospitales inacabados. Pero eso sí, el gobierno creció, directores generales adjuntos, bla, 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 bla. Cuando llega el presidente López Obrador, pues cambia el modelo. Y Peña. O sea, hacen la reforma energética, supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras. ¿Y qué pasa? Baja la producción, se endeuda Pemex, es increíble. Sobreexplotan. El recurso del petróleo, quién sabe dónde quedó. Y aparte endeudan a Pemex. Entonces, ¿cuál es la política ahora? Que es la que inicia del 2018 al 2024, mantener una producción de 1.8 millones de barriles diarios, y que en vez de que ese petróleo se venda al extranjero, todavía hay un pequeño porcentaje de exportación, se quede en México, que las refinerías mexicanas funcionen bien y que se venda la gasolina, el diésel en nuestro país con mejor combustible. Para eso se hicieron las coquizadoras, porque las coquizadoras permiten que en vez de que se produzca combustóleo, se produzca más gasolina y además tenga menos contenido de azufre. Entonces sea gasolina que provoca menos contaminación. Y ahí se queda. Y lo que sigue, que es lo que hemos planteado nosotros, particularmente para la generación eléctrica y poco a poco hacia el transporte, pues que sean más fuentes renovables de energía para evitar o para contribuir a disminuir el cambio climático. Bueno, ¿qué pasa, amigos? Que ahora la meta de Sheinbaum es mucho más agresiva que la de López Obrador, porque a López Obrador le tocó rescatar esas 6 refinerías que estaban hechas pedazos. No las podías echar a andar. Primero tenías que
invertirle una enorme cantidad de esas 6 refinerías, aparte Deer Park, aparte Dos Bocas. Esa maquinita ya está echada a andar. Y ahora Sheinbaum, con la maquinita echada a andar, tiene la meta, fíjense nada más, de que en los próximos 2 años México cubra el 90% de su demanda de gasolina con producción nacional. 90%. ¿Saben qué quiere decir 90%? Quiere decir que le vamos a dejar de regalar a Estados Unidos 24,000 millones de dólares a los refinadores gringos. 24,000 millones de dólares que les dábamos. ¿Y qué creen? A Trump eso no le hace nadita de gracia, ni tantito. No nada más es por el tema del dinero, También tiene mucho que ver con el control. Porque si México refina su propio petróleo, entonces no los necesitamos tanto o nada en el sector energético. ¿Qué pasa? Rompes la cadena de dependencia. Ya no necesitamos firmar contratos leoninos con Valero o con ExxonMobil. Ya no nos tienen agarrados de los tanates, como decimos en Veracruz. Ya no necesitamos barcos estadounidenses entrando a nuestros puertos cada semana porque ni siquiera la flota naval de Pemex estaba en óptimas condiciones. Ya no estamos atados a los precios de la gasolina de Houston porque ya tenemos nuestros propios precios. Y eso para la Casa Blanca pues es peligrosísimo porque nos estamos saliendo del huacal. Porque pierden muchísima influencia en México, pero además pierden miles de millones de dólares. Y ya no pueden chantajearnos igual. Por eso Trump amenaza. No nada más es un tema de capricho, que hay mucho de eso, ¿verdad? Pero también amenaza porque los intereses petroleros en Estados Unidos hoy lo están presionando. Y el sector petrolero le dio muchísimo dinero a Trump en su campaña. Y hoy están perdiendo precisamente miles de millones de dólares con México. Y en 2 años, olvídense, en 2 años que se olviden del negocito del petróleo mexicano. Se les acabó. ¿Qué es lo único que les queda? Si ya no les vamos a vender petróleo, si ya hacemos nuestra propia gasolina, el Huachifest. Digo, refinen la gasolina y mándenmela ya para acá y acá la vendemos. Hemos estado hablando en estos días cómo el verdadero negocio del huachicol está vender esas gasolinas robadas en gasolineras de Texas. Por eso todos estos grandes operativos del huachicol se hacen en la frontera hacia los Estados Unidos. Se quejan mucho en Estados Unidos de que cruzan drogas, pero no de que cruzan gasolinas. Yo no he visto al presidente Trump salir a decir que le va a poner tarifas a México si no arregla el problema de las gasolinas robadas que los cárteles le mandan a Estados Unidos para que carguen combustible barato. De eso, miren, chitón. Nadie ha visto hablar a Trump de eso, ¿verdad? Es contrabando, ¿O lo han escuchado ustedes nombrar huachicol o gasolinas robadas? Dejen de mandarnos su mugre gasolina robada baratísima. Ya estoy harto, mamado de que las gasolineras estadounidenses estén haciendo multimillonarias con el petróleo robado, la gasolina robada de México. Pues no hablan de eso. Al contrario, quedan mal. No les gusta este tema. Y las refinerías de la costa del Golfo, pues tienen márgenes muy estrechos. Necesitan vender. México literalmente, amigos, es su principal comprador. Yo no digo que la Casa Blanca esté detrás del negocio del huachicol, digo, por favor. Lo que sí digo es que se hace de la vista gorda. Oye, que están metiendo gasolina de contrabando robada de México y la venden bien barata aquí. Pues, chido, ¿no? Ese mercado, amigos, se les está cayendo también. ¿Qué va a pasar? Si se acaba el huachicol, si se deja de mandar petróleo, pues las refinerías van a tener que cerrar líneas de producción en Estados Unidos. Van a despedir a miles de trabajadores estadounidenses. Van a frenar operaciones. Y eso, imagínense, agosto, septiembre, octubre, estamos a 3 meses y cachito de las elecciones. A menos de 4 meses
de las elecciones de Estados Unidos, pues es un golpe que Trump no se puede permitir. Y yo creo, amigos, que lo más hipócrita de todo esto es que mientras Trump amenaza con castigar a México porque refinamos nuestro propio petróleo, ¿cómo te atreves? Estados Unidos, la Casa Blanca, se presume como el defensor del libre comercio y la libre competencia. Entonces, ¿no que cada país podía decidir su política energética? ¿No, como decía López Obrador, quedó hasta en el tratado? ¿No que el TEMEC garantizaba respeto a la soberanía de cada país en hidrocarburos? Pues parece que no, porque cuando México empieza a moverse, a invertir, a levantar su industria petrolera, pues no le gusta al que está del otro lado. Y el problema, amigos, no es nada más que no le guste a Trump. El problema es lo que puede hacer, Cuidado con eso. Ya lo vimos en el 2019. Amenazó con poner aranceles del 5 y 25% a todas las exportaciones mexicanas si no frenábamos precisamente el tema migratorio. Ahorita ustedes ya pueden ver, ya hay un 25% de nuevo de aranceles al petróleo mexicano. ¿Por qué? Pues porque si no te lo voy a refinar yo, entonces ahí te va. Ese es el problema, La presión. A mí me queda claro que no vamos a ceder. Y hoy su blanco es Pemex. Y ya entendemos por qué, la amenaza que representa. No se trata solo de Pemex, es un tema de soberanía energética. No nada más por el tema del petróleo, que el petróleo es importantísimo, pero también estamos hablando del gas, también estamos hablando del litio. Porque si algo le aterra a la Casa Blanca, pues es que América Latina deje de ser su gasolinera barata, esa es la realidad. Su mina de materias primas, su cliente eterno. Y yo creo que aquí viene lo importante, porque México no está hoy, y eso hay que entenderlo, en la misma posición del 2016. Hoy las refinerías están jalando. La meta es que en 2 años estén ya al 90% de nuestra necesidad de consumo. Es decir, prácticamente en 2 años solamente le vamos a comprar a Estados Unidos el 10% excedente de lo que necesitamos y no podemos refinar. Nada. Pues prácticamente eso va a ser nada. Y por eso ahora, ahí lo tienen, salen incluso algunos medios de comunicación a criticar que Sheinbaum está reactivando el tema del fracking y las implicaciones ambientales. Antes no han salido esa bola de ridículos allá a cantar Sélvame tierra, ¿no? Pero cuando se le metía hidrógeno precisamente a las reservas petroleras que tenía Pemex en los tiempos de Fox, pues ahí sí no se decía nada, ¿verdad? Con una contaminación que fue terrible y que hoy seguimos lidiando. Ahí nadie cantaba Sélvame tierra, ni Derbez, ni nadie, ¿verdad? Pero ahora, pues, ahí tienen ustedes. Pemex se queda. Dos Bocas, Deer Park, las otras 6 refinerías que estaban abandonadas. Y eso les incomoda mucho, Y bueno, pues que se aguanten, porque México no va a seguir siendo rehén de un solo mercado. Las refinerías ya están, Eso no es algo que se va a hacer. Ya no lo pueden parar. Deer Park ya está. Dos Bocas ya está. No podemos seguir apostándole, amigos, a un modelo donde exportamos petróleo crudo a precio bajo y les compramos gasolinas refinadas carísimas. Cuidado con esa trampa de ese que desde Estados Unidos salía a acusar que la peor tontería que se podía hacer era invertir en refinerías. Y con un tonito que era por demás político, decía que López Obrador es un viejo obsoleto, con el tonito politicoso, ¿no? Para que uno diga, no, pues si lo dice así ha de saber. Y si lo dice de Estados Unidos, pues imagínate. No es como quien lo dice de la Huaca. Y ya vemos lo que había detrás de todo eso, ¿no? Pues por supuesto que un interés de proteger los intereses energéticos del lugar desde donde se transmitía eso, desde Estados Unidos. Y ahora hay un mensaje muy claro aquí, Esto ya es un hecho. Las refinerías ya están. México
no va a parar en este tema de soberanía energética. Y me parece excelente. Yo creo que si están de acuerdo, por cierto, con esto, los invitamos a que nos ayuden a combatir la censura, compartiendo, suscribiéndose a nuestro canal si les gusta nuestro análisis. Muchas gracias a todos los que se conectan en vivo con nosotros para compartir estas reflexiones. Dice Verónica Montero, me acuerdo que la gente mexicana no creía en López Obrador, en Morena. ¿Desde cuándo hubiéramos sido un país independiente? Pero tanta gente necia votaban por el PAN. Mexicanos, quítense la venda de los ojos, vamos por la quinta y sexta transformación. ¡Viva México! Pues la cosa es que antes no existía Morena. O sea, ¿quién podía votar por Morena cuando Fox? Pues no existía Morena. ¿Quién podía votar por Morena, por ejemplo? Bueno, pues ya, yo creo que el último ejemplo era el de Fox, ¿no? Pero cuando Zedillo, ¿no? Y había izquierdas que nunca fueron izquierdas, esa es la realidad. Salvo el movimiento cardenista, de ahí en fuera el PRD terminó siendo un chiste. Bueno, miren dónde está. Y en su momento estos movimientos de transformación que se han dado en México, bueno, hay que tener aquí esto, hay que aprender de la historia. Muchos han iniciado como un movimiento de transformación y han terminado pues reciclando lo peor del sistema político mexicano. Yo creo que hay que hacer una depuración ahí y evitar que vuelva a pasar esto. Simón Osorio dice, excelente trabajo, Víctor, saludos desde el Valle de Anáhuac. Y fíjense que regresando al tema de López Obrador, yo se los digo, a mí me tocó, precisamente ahora hablando de estas cosas de Pemex, yo trabajaba en Marina Nacional en México y me acuerdo que era el jefe de gobierno López Obrador. Y ahí fue cuando yo empecé, él ya estaba. A las mañaneras, a las 6 de la mañana, yo entraba muy temprano, pum, prendía la tele y ya estaba López Obrador, llegaba en un surito blanco, ¿no? Y se veía cómo llegaba. Y empezó a llamar muchísimo la atención. Pero yo me acuerdo que llegué a vivir a entonces Distrito Federal por esos años, al final provinciano, tenía muchísimo miedo y chavito, estaba yo bien joven, ¿no? Y me acuerdo que pues con miedo de nunca haber salido de Veracruz y con esta fama de que en el Distrito Federal en esos años te daban el paseo millonario, tenías que ir a un cajero y voltear para todos lados, pues no era tanto como secuestro, pero te subían a un taxi, te bajaban todo, etcétera, ¿no? Te robaban por las calles, era una cosa insoportable en ese entonces el Distrito Federal. Llega Donald Trump, en esos años se jala a Rudolph Giuliani, que fue alcalde de Nueva York, que ya sabemos cómo estaba Nueva York, se empieza a asesorar de muchos intelectuales, pero además empieza con políticas que muchos denominaron populistas, pero que comenzaron a prácticamente copiar todos los partidos políticos. ¿Se acuerdan del tortibono que hizo muy famoso precisamente esa administración de López Obrador? Se criticaba, pero se replicaba, ¿no? Y entonces, por supuesto, que empieza a llamar mucho la atención. Para cuando se fue López Obrador, que justo Alba y yo apenas nos íbamos a casar, yo le dije a Alba, este señor un día va a ser presidente de la República y el día que gane, nadie lo va a sacar de ahí, al partido por el que gane. Porque después de que llega López Obrador, ahora Ciudad de México no ha dejado de ser ahora de Morena, en ese entonces del PRD, por el partido que se fuera, pues. Porque no era una cuestión del partido, era de la persona. Los segundos pisos, el problema de la vialidad en México, olvídense. Es decir, ya se veía venir esta situación, ¿eh? Yo ya la veía venir. Hola Víctor, ojalá puedas hablar en otra transmisión sobre el problema que se ha inventado el terruco de Petro sobre la frontera con Perú. Un fuerte abrazo. ¿Qué es terruco? A ver si me dicen por favor en el chat, ahí sí no sé, supongo que ha de ser alguna cosa no tan buena. Neisenau dice, confío en la izquierda mexicana, esta es una oportunidad única para libraros de los yanquis. Saludos desde Madrid, saludos hasta la bellísima, bellísima Madrid, nos encantó muchísimo. ¿Qué opinas sobre el caso del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez de más de 300 cuerpos? Terrible, terrible, pero me falta información para hablar de eso, déjame averiguarlo y con todo gusto lo comentamos. Le hicieron muchos fraudes a López Obrador, pues sí.
sobre todo ahora esto del peligro para México, que ya se sabe, ¿no? Dónde vino esa campaña. Víctor para presidente, no. Yo la verdad creo, admiro mucho, se los digo la verdad, o sea, yo no soy, y digo que no haya confusión, yo no apoyo a Morena, no soy de Morena, la verdad. Es más, yo ya aprendí algo, yo partidos políticos, ni en Canadá, ni en México, ni en ningún lado, es más por la persona. ¿Qué creo? Y miren, tan es por la persona que realmente López Obrador le hacen eso en el PRD, se va, él hace su propio partido político y después esa persona decide, porque yo creo que fue su decisión, apoyar a Sheinbaum, y muchos mexicanos confiaron en la decisión de López Obrador y ¿saben qué? No se equivocó. No se equivocó. Admiro muchísimo la paciencia que tiene Claudia Sheinbaum, la prudencia que tiene para tratar con Donald Trump. Yo creo que no soy el único que se lo envidia. El resto del mundo le envidia eso a Claudia Sheinbaum. Yo creo que esa ya es su prueba de fuego. O sea, si puedes lidiar con Trump y negociar con Trump y siempre ganar en esas negociaciones, pues ya. Si fuera empresaria Sheinbaum, no olvídense. Agárrense todos los empresarios. ¿Qué Pachuca por Toluca? Transitas por tus venas, mi primo. Dice Mixteco. Saludos a Mixteco. Saludos, por cierto, y muchísimas gracias a Damasco Lucero por tu superchat. A ver, déjame pasarme para acá, que no se ve. Dice Damaso Lucero, gracias, amigo, por tu superchat. Dice, no podemos seguir subordinados al bully de Estados Unidos. Saludos, Nino Hilario. Saludos, Alberta Jo. Saludos a Richard Espíndola, dice saludos a los nuevos seguidores de la Cuarta Transformación. Santiago Melero dice, bueno, gracias por tu superchat y gracias a todos los que están aquí conectados con nosotros. Dice Juan Jacome, a Estados Unidos hay que inflarle los precios de los productos que están obligados a comprar y no comprarle ningún producto. Pues se llaman tarifas y ellos lo están haciendo con nosotros. Y yo creo que, pues, juego que tiene desquite ni quien se quite. No es en contra de nuestros hermanos que viven en Estados Unidos, que son más de 45 millones. Aparte sus familias, sus hijos que ya nacieron allá. O sea, somos pueblos súper conectados, somos pueblos hermanos. ¿Por qué? Pues porque era nuestro pueblo. De pronto yo veo que se queja, es que hay mucho mexicano en California. No será porque era México, parte de California era parte de México. No será por eso que hay también mucho mexicano. O sea, invades un lugar y luego te quejas de que hay mucha gente que evidentemente pues era de ese lugar, ¿no? Pero bueno, no se trata en contra de ellos, se trata de que, pues, como les digo siempre, primero mis dientes y luego mis parientes, a cuidar nuestro comercio. Trump está cuidando el suyo, bueno, pues cuidemos el nuestro. Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente.